Millones de personas creen en Jesús, pero no todos creen en el mismo Jesús. Hay dos versiones de este hombre que han dividido a la humanidad durante siglos. Una lo llama Hijo de Dios, Salvador del mundo. La otra lo llama Profeta, Siervo de Alá. Ambas lo respetan, ambas lo honran. Pero cuando profundizas en lo que cada una realmente enseña, te das cuenta de que estamos hablando de dos figuras completamente diferentes. Y conocer esas diferencias podría cambiar para siempre la manera en que entiendes la historia más importante jamás contada. Estas son las 7 diferencias entre el Jesús de la Biblia y el Jesús del Corán. Primera diferencia: el nacimiento de Jesús. Para entender estas diferencias, necesitamos viajar al pasado, a la era de los profetas. En la Biblia, la historia de Jesús comienza siglos antes de su nacimiento. El profeta Isaías, escribiendo aproximadamente 800 años antes de Cristo, dejó escrito: «He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emanuel». Y no fue el único. El profeta Miqueas fue aún más específico, señaló el lugar exacto donde nacería: Belén. Los profetas no dejaron lugar a dudas, anunciaron su linaje, su madre, su lugar de nacimiento y su misión. Este niño no sería uno más, sería el Mesías, el Hijo de Dios, el cumplimiento de una promesa eterna. ¿Y qué dice el Corán sobre el nacimiento de Jesús? También lo anuncia, pero de una manera completamente diferente. En el Islam no existe una larga fila de profetas que anuncien la llegada de Jesús como en el Antiguo Testamento. En cambio, hay un anuncio celestial directo. El ángel le dice a María: «Oh María, Dios te da la buena nueva de una palabra de Él. Su nombre será el Mesías, Jesús, Hijo de María, ilustre en este mundo y en el más allá». Aquí Jesús es proclamado como Mesías, pero no como Dios encarnado. En el Islam, el título Mesías significa ungido o elegido, pero no divino como en el cristianismo. En cuanto al relato del nacimiento en sí, la Biblia nos lleva a Belén, una noche oscura donde María da a luz en medio de la más profunda humildad, en un establo, rodeada de animales, con José a su lado. Pero el cielo no permaneció en silencio. Los ángeles irrumpieron en canto sobre las colinas, y los pastores fueron los primeros testigos, porque hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. En el cristianismo, ese nacimiento no fue un evento ordinario, fue Dios haciéndose carne, la eternidad entrando en la fragilidad humana. El Corán narra el nacimiento de Jesús en un escenario completamente diferente. No hay Belén, no hay establo, no hay animales. María está sola, completamente sola, bajo una palmera en un lugar apartado, y en su dolor clama: «Ojalá hubiera muerto antes de esto y hubiera sido completamente olvidada». Entonces Dios interviene directamente. Una voz la llama desde abajo: «No te aflijas. Tu Señor ha puesto a tus pies un riachuelo. Sacude hacia ti el tronco de la palmera, y caerán sobre ti dátiles frescos y maduros. Come, bebe y alégrate. No hay testigos, no hay ángeles cantando, no hay multitudes celebrando. Es un milagro íntimo y personal, donde Dios conforta directamente a su sierva». Y luego ocurre algo extraordinario, algo que la Biblia nunca menciona. Cuando los habitantes del pueblo ven a María regresar con el niño en brazos y comienzan a acusarla, el recién nacido Jesús habla desde la cuna: «Soy el siervo de Alá. Él me ha dado la escritura y me ha hecho profeta». Un bebé recién nacido hablando con autoridad, defendiendo a su madre y proclamando su misión. En esta escena no hay declaración de divinidad, sino un propósito claro. Jesús es un profeta, un siervo de Dios enviado con un mensaje. Ambas escrituras comparten un punto clave. Jesús nace de la Virgen María, un nacimiento milagroso sin intervención humana. Pero todo lo demás es profundamente diferente. Y aquí está la diferencia fundamental entre el Jesús de la Biblia y el Jesús del Corán. Segunda diferencia: la identidad de Jesús. La Biblia responde sin dudar, desde el primer versículo del Evangelio de Juan: «En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne». En la Biblia, Jesús está en el centro de todo. Toda la Escritura gira alrededor de Él, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, anunciado por Isaías, revelado como el Hijo amado, crucificado en una cruz, resucitado al tercer día, y prometido como el Rey que regresará. Jesús no es simplemente un maestro, no es solo un profeta, es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Salvador, el Mesías,
el Cordero que quita el pecado del mundo. En el cristianismo, Jesús es Dios encarnado, el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Su misión no fue solo enseñar, sino redimir. No vino a reformar, vino a reconciliar a la humanidad con Dios a través de su muerte y resurrección. Corán, la respuesta es completamente diferente. Jesús, conocido como Isa, no es Dios, no es el Hijo de Dios, no forma parte de una Trinidad. En el Islam, eso sería shirk, asociar compañeros con Alá, considerado el pecado más grave de todos. El Corán declara: no es propio de Alá tener un hijo. Gloria a él. Isa, hijo de Mariam, es uno de los mayores profetas del Islam, nacido milagrosamente y puro desde su nacimiento. Pero el Corán es explícito. El Mesías, Jesús, hijo de María, no fue más que un mensajero de Dios, un siervo ejemplar, una señal para toda la humanidad, el Mesías, pero no Dios. Fue enviado a los hijos de Israel con el Injil, el Evangelio original, para confirmar la Torá y para anunciar la llegada de otro profeta. Tercera diferencia: los milagros y el ministerio de Jesús. Tanto la Biblia como el Corán afirman que Jesús realizó milagros extraordinarios. Sanó enfermos, resucitó muertos y mostró señales que desafiaron las leyes de la naturaleza. Sin embargo, aunque los hechos parecen similares, la fuente, el significado y el propósito detrás de cada milagro difieren profundamente de una tradición a otra. En la Biblia, el ministerio de Jesús sacudió al mundo en solo 3 años, no solo con palabras que transformaron corazones, sino con milagros que rompieron las leyes de la naturaleza. Sanó ciegos, limpió leprosos, multiplicó panes y peces, calmó tormentas con una sola palabra, caminó sobre el agua y resucitó a los muertos. Uno de los momentos más poderosos es cuando Lázaro vuelve a la vida. Entonces Jesús, profundamente conmovido, clamó en alta voz: «Lázaro, ven fuera», y el que había muerto salió. ¿Quién puede llamar a un cadáver y hacerlo caminar? Para los cristianos, estos prodigios no son solo señales de poder, sino prueba viviente de que Jesús es Dios hecho hombre. Jesús nunca tuvo que pedir prestado el poder. Él ordenaba y la naturaleza obedecía. En la Biblia, Jesús perdona pecados, resucita por su propia autoridad y proclama el reino de Dios con autoridad absoluta. Su ministerio desató una revolución espiritual. En el Islam, Jesús también realiza milagros, algunos coincidiendo con los registrados en la Biblia. Pero hay una diferencia crucial. Cada milagro ocurre con el permiso de Alá. Esta frase se repite de manera insistente en el Corán, dejando claro que Isa no actúa por su propio poder, sino como un profeta obediente al servicio de Dios. He venido a vosotros con una señal de vuestro Señor. Crearé para vosotros algo de barro con la forma de un pájaro. Luego soplaré en él y se convertirá en un pájaro con el permiso de Dios. El Corán también menciona 2 señales extraordinarias que no aparecen en la Biblia: hablar desde la cuna y dar vida a un pájaro modelado con arcilla. Y aún hablando desde la cuna, el recién nacido dice claramente: «Soy el siervo de Alá. Él me ha dado la escritura y me ha hecho profeta». Estos actos reflejan su carácter único y puro, pero no sirven como evidencia de divinidad. Al contrario, el Corán advierte explícitamente que atribuir divinidad a Jesús es blasfemia, la ofensa más grave en el Islam. El ministerio de Jesús en el Corán tiene como propósito confirmar la Torá y anunciar al profeta que vendría después de él. En la Biblia, en cambio, el ministerio de Jesús se despliega como un camino directo hacia la cruz, como una preparación de la humanidad para su sacrificio redentor. Jesús sabía que había venido al mundo para morir por los pecados de la humanidad. Y esto nos lleva a la cuarta diferencia, quizás la más profunda de todas. Cuarta diferencia: la muerte de Jesús. Esta es, sin duda, la diferencia más profunda entre estas 2 visiones. En el cristianismo, la muerte de Jesús es el acto central de redención, planeado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Los evangelios narran con detalle cómo Jesús fue arrestado, juzgado injustamente, azotado brutalmente y crucificado bajo el gobierno del gobernador romano Poncio Pilato. Esta muerte no tomó a Jesús por sorpresa. Él mismo la predijo a sus discípulos: «El Hijo del Hombre debe padecer muchas cosas, ser matado y al tercer día resucitar». Todo comienza con la traición de Judas Iscariote, quien lo entregó a las autoridades religiosas por 30 piezas de plata. Jesús es llevado ante el Sanedrín, falsamente acusado de blasfemia por declararse Hijo de Dios.
Luego comparece ante Pilato, quien, presionado por la multitud, ordena su crucifixión a pesar de no encontrar culpa en él. Jesús es azotado, coronado de espinas y obligado a cargar su cruz hasta el Gólgota. En la cruz, crucificado entre dos ladrones, pronuncia palabras que revelan la profundidad de su sufrimiento y la plenitud de su propósito. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y finalmente, consumado es. Con esas dos palabras, su obra redentora había sido completada. En el cristianismo, la muerte de Jesús es entendida como un sacrificio sustitutorio. Él murió en lugar de la humanidad, cargando sobre sí los pecados de toda la raza humana, para ofrecer salvación a todos los que creen en él. Pero según el Islam, Jesús no fue crucificado ni muerto. El Corán es contundente, y por haber dicho, ciertamente hemos dado muerte al Mesías, Jesús, el Hijo de María, el mensajero de Dios. Pero no lo mataron ni lo crucificaron, sino que así les pareció. Esta declaración es fundamental para la perspectiva islámica. La crucifixión fue una ilusión, y Dios intervino directamente para salvar a Jesús. El versículo siguiente afirma que Dios lo elevó hacia sí, lo que los musulmanes interpretan como una ascensión corporal al cielo, sin haber experimentado la muerte. El razonamiento teológico detrás de esta intervención divina es claro en el Islam. Los profetas son honrados, protegidos y guiados directamente por Dios. Por lo tanto, la idea de que un profeta tan puro y exaltado como Isa pudiera sufrir humillación muriendo en una cruz es completamente inaceptable. Además, el Islam no acepta la doctrina del pecado original, ni la necesidad de una expiación vicaria. En el Islam, la salvación llega a través de la fe en Alá, las buenas obras y el arrepentimiento genuino, no mediante el sacrificio de un intermediario. Por eso, para los musulmanes, Jesús fue elevado al cielo por Dios, y la crucifixión fue o bien una ilusión, o bien un malentendido. Quinta diferencia: la resurrección. La resurrección de Jesús es el evento más glorioso y central del cristianismo. Según la Biblia, Jesús no permaneció en la tumba. Deliu, tercer día después de su crucifixión, resucitó físicamente, venciendo la muerte, el pecado y el poder del sepulcro. Este evento no solo valida su divinidad, sino que también es el fundamento de toda la esperanza cristiana. Si Cristo verdaderamente resucitó, entonces la vida eterna es real y la muerte ya no tiene la última palabra. Muy de mañana, el primer día de la semana, María Magdalena y otras mujeres fueron al sepulcro, pero la piedra había sido removida y el cuerpo de Jesús había desaparecido. Entonces un ángel les dijo: «No temáis. Sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado como dijo». Poco después el propio Jesús se apareció primero a María Magdalena, luego a los discípulos, y más tarde a más de 500 personas. La resurrección no fue simbólica ni puramente espiritual, fue física y literal. Jesús mostró sus heridas, compartió comidas con sus discípulos y permitió que Tomás tocara sus manos y su costado. «Pon tu dedo aquí, mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente». Para el cristianismo, esta victoria sobre la muerte confirma que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. Sin la resurrección, la cruz sería solo una tragedia, pero con la resurrección se convierte en el puente hacia la vida eterna. En el Islam, la resurrección de Jesús tal como la enseña el cristianismo no existe. El Corán niega explícitamente que Jesús muriera en la cruz, y por lo tanto, no puede haber resurrección porque no hubo muerte. El Islam reconoce una ascensión, pero no una resurrección, ya que Jesús ni murió ni fue sepultado, y por tanto no necesitaba ser devuelto a la vida. Fue llevado al cielo vivo y permanece allí hasta el día de hoy, aguardando su regreso en el fin de los tiempos. Sexta diferencia: la segunda venida. Tanto el cristianismo como el Islam coinciden en este punto. Jesús regresará. Pero aquí terminan las similitudes y emerge una diferencia profunda. En el cristianismo, el regreso de Jesús será glorioso. No volverá como el humilde carpintero de Nazaret, ni como el hombre sufriente en la cruz. Volverá como Rey de Reyes y Señor de Señores, con ojos como llama de fuego, montado sobre un caballo blanco, con la justicia como su estandarte. El mismo Jesús que fue escupido, burlado y crucificado, regresará en poder celestial, acompañado de los ejércitos del cielo. No vendrá como el juzgado, sino como el juez. No vendrá para ser rechazado, sino para reinar. Su llegada señalará el fin del tiempo tal como lo conocemos.
los muertos resucitarán, los libros serán abiertos, y todo ser humano estará frente a frente con la verdad. Jesús no regresará solo para destruir el mal. Vendrá para establecer un reino eterno de justicia, paz y gloria, donde ya no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor. Un cielo nuevo y una tierra nueva, y Él reinará por los siglos de los siglos. El Islam también aguarda a Jesús, pero no como el Hijo de Dios, no como el Salvador, no como el crucificado. Lo aguarda como el profeta que nunca murió y que descenderá vivo del cielo en los últimos días. Según las tradiciones del profeta Mahoma, Jesús regresará para romper la cruz, matar al Dajjal, el falso Mesías, y proclamar que nunca fue divino. Descenderá cerca de una mezquita blanca en Damasco, vestido con ropas sencillas. Solo su aliento destruirá al Dajjal en el instante en que lo vea. Romperá la cruz, símbolo rechazado por el Islam. Orará como un musulmán, vivirá como un musulmán y gobernará con justicia, no como un rey divino, sino como un líder humano plenamente sometido a la voluntad de Alá. Y cuando su misión se cumpla, Jesús finalmente morirá como todo hombre. Será enterrado, marcando el cierre de su vida terrenal. Según el Islam, la segunda venida de Isa no tiene como fin cumplir la redención, sino corregir un error, el error de adorarlo, de llamarlo Hijo de Dios y de crear una religión alrededor de su divinidad. Dos profecías sobre el mismo regreso, pero con misiones completamente opuestas. En el cristianismo, Jesús regresa para reinar y establecer su reino eterno. En el Islam, Jesús regresa para someterse, rechazar su propia divinidad y finalmente enfrentar la muerte como un hombre mortal. Séptima diferencia: el Espíritu Santo. Después de completar su misión en la tierra, Jesús prometió no dejar solos a sus discípulos. Alguien más vendría después de él. En los evangelios, a ese alguien se le dan diferentes nombres: el Consolador, el Espíritu de verdad, el Ayudador. El Evangelio de Juan lo registra así: y yo pediré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Y también, cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, Él dará testimonio acerca de mí. Para el cristianismo, el Consolador prometido es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, Dios mismo presente de manera espiritual. Esta promesa se cumplió en el libro de Hechos, capítulo 2, en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles como lenguas de fuego, llenándolos de poder sobrenatural y valentía para predicar el Evangelio. Según la fe cristiana, el Espíritu Santo mora en los creyentes, guiándolos, consolándolos y capacitándolos para seguir a Cristo. Él es la presencia eterna de Dios entre su pueblo. En el Islam, sin embargo, estos versículos del Evangelio son interpretados de manera muy diferente. La palabra griega original en el Evangelio de Juan es parakletos, traducida comúnmente como consolador o abogado. Algunos estudiosos musulmanes argumentan que el texto original fue alterado o mal interpretado, y que Jesús en realidad habló de periclutos, que significa el alabado, precisamente el significado de Ahmad o Mahoma en árabe. Los musulmanes creen que Jesús no prometió el Espíritu Santo, sino que anunció la llegada de otro profeta, y ese profeta es Mahoma. El Corán lo recoge así: «Oh hijos de Israel, en verdad soy el mensajero de Dios para vosotros, confirmando la Torá, y dando la buena nueva de un mensajero que vendrá después de mí, cuyo nombre será Ahmad». Según el Islam, el ayudador prometido es Mahoma, no el Espíritu Santo. En la comprensión islámica, el Espíritu Santo no es una persona divina, sino un ángel, generalmente identificado como Gabriel, que ayudó a todos los profetas, incluido Jesús. Mahoma llegó después con la revelación final, el Corán, y corrigió los errores que se habían introducido en el cristianismo. Es conocido como el sello de los profetas, el mensajero final de Dios. Así, tanto los cristianos como los musulmanes coinciden en que Jesús habló de alguien que vendría después de él. Pero mientras los cristianos creen que Jesús anunciaba la venida del Espíritu Santo, los musulmanes sostienen que Jesús predijo la llegada del profeta final, Mahoma, quien completaría el mensaje de Dios y cerraría el ciclo profético para toda la humanidad. Ahora ya conoces las 7 diferencias entre el Jesús de la Biblia y el Jesús del Corán. Y la pregunta que inevitablemente surge es esta: ¿puede un solo nombre contener 2 historias tan radicalmente distintas? 2 religiones que lo respetan, 2 revelaciones que lo proclaman, y sin embargo, 2 visiones que se contradicen en lo más profundo.
Uno es Dios hecho hombre, el otro es un profeta exaltado. Uno murió por tus pecados, el otro nunca tocó la muerte. Uno regresará para reinar eternamente, el otro regresará para someterse y morir como cualquier ser humano. Cuéntame en los comentarios, ¿ya conocías estas diferencias? ¿Cuál de estas 7 te impactó más? ¿Cuál crees que lo cambia todo? Nos encantaría leer lo que piensas, y si este contenido abrió tus ojos a algo que no sabías, te pido que lo compartas. Puede ser de bendición para alguien que está buscando respuestas, para alguien que está cuestionando, para alguien que necesita entender. Porque esto no es solo historia, esto es revelación.